Bien, entonces para la segunda parte de esta clase de sistemas mecánicos de percepción, vamos a seguir conversando acerca un poco de lo que son los sistemas de transducción. Perdón, me voy a acá. Entonces, proponemos acá, ¿no? Un poquito de lo que es introducción acerca de la física de la transducción, fenómenos termoeléctricos y termorresistivos, sensores ópticos y física aplicada, sensores magnéticos inductivos y, bueno, vamos a acabar con un par de conclusiones, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con una física de la transducción, ¿no? Esencialmente lo que queremos es presentar la parte clave para entender la física de transducción y la importancia. Vamos a hacer un mapeo de dominios de energía, ¿no? Tomando en cuenta lo que es mecánico, térmico, electromagnético en el mapeo de lo que es el manejo de energía. Y vamos a afianzar un poquito más el concepto de lo que es la transducción, ¿no? Como un acoplamiento entre diferentes estados físicos. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de acabar, sí, antes de las 10, ¿no? Si hay alguna pregunta, les voy a pedir, bueno, yo sé que es pesadito, 3 horas seguidas, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿listo? Entonces, inicialmente hablemos de lo que es el efecto piezoeléctrico, ¿no? Eh, Se va a decir que son materiales no simétricos, ¿no? Por ejemplo, cuadro, PTZ son materiales que no tienen un centro de simetría y por lo tanto generan carga eléctrica, ¿no? Un material piezoeléctrico va a poder fácilmente cambiar de un estado físico a otro y generar energía, ¿no? El desplazamiento iónico, entonces, que esa energía va a realizar, s- va a ser conversado en lo que es el estrés mecánico, ¿no? El estrés mecánico provoca el desplazamiento eh, iónico, ¿no? Organizando lo que es polarización eléctrica. Ya, en ese sentido, entonces, tenemos lo que es el siguiente paso, que sería la simetría y dipolos, ¿no? Es decir, una simetría cristalina que va a permitir que existan polos eléctricos que permitan esta piezoelectricidad, ¿no? Bueno, términos sencillos, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo? Es convertir lo que sería un cambio en forma, si podemos llamarlo así, a lo que sería, por ejemplo, eh, un cambio de ya sea impedancia, ya sea, por ejemplo, lo que es con esa impedancia un cambio de corriente, un cambio de lo que es un voltaje, etcétera, ¿no? O sea, simplemente polarizar esa impedancia, ¿no? Entonces, otro caso es que podemos directamente captar esa energía eléctrica, ese tipo de generación de iones eléctricos y captarlos como electrones, y esos electrones al final de movimiento van a hacer una variación de corriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el caso de los dispositivos piezoeléctricos, ¿no? Yo me acuerdo hace unos varios años atrás, uno de mis tutoriados hizo un zapato que generaba, al colocarle estos materiales piezoeléctricos, carga eléctrica, ¿no? Carga eléctrica que luego él iba a ir almacenando, y al almacenarlo lo podía colocar directamente en una batería, por ejemplo, y esta batería nos iba a servir para, por ejemplo, cargar
un celular o algún otro dispositivo de consumo, ¿no? Hay algunos lugares en Japón, en Nueva York, ¿no? Estamos hablando de Tokio, si no me equivoco, donde centros comerciales completos les ponen materiales piezoeléctricos y como es de alto tráfico, pues permite generar lo que es una suficiente electricidad como para tener iluminado lo que sería el pasillo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, también lo que hacen es almacenar esa energía para sus anuncios, por ejemplo, ¿no? En el caso de Nueva York. Entonces, ya hay efectos prácticos de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de robótica, nos puede permitir también medir cuán tenso o no está, digamos, un brazo, por decirles, ¿no? O cualquier articulación. No, esencialmente hay dos tipos de modelos, ¿no? Un modelo de carga y voltaje que va a expresar en carga generada y voltaje de salida. Y el otro modelo que sería el modelo de tensores, que tendríamos un tensor de deformación que va a generar, por lo tanto, un campo eléctrico. Entonces tenemos ese tipo de modelos en lo que sería la parte piezoeléctrica, ¿no? En lo que es respuesta dinámica, bueno, vamos a utilizar un modelo de circuito clásico de Thevenin-Norton para representar un circuito equivalente. Como aplicaciones prácticas podemos tomar en aplicaciones de vibración, de choques, para medir señales dinámicas, por ejemplo, ¿no? Principalmente se va a limitar um, como el caso de aplicaciones de ese estilo, ¿no? No es adecuado, por ejemplo, para lo que es mucha precisión y estabilidad o para pesaje, por ejemplo, ¿no? No, no nos conviene utilizar un material piezoeléctrico para estos casos específicos de uso. Ahora, cuando hablamos de fenómenos termoeléctricos y termorresistivos, pues nosotros tendríamos, por ejemplo, el efecto de Seebeck, ¿no? Y lo que son gradientes térmicos. La diferencia de temperaturas genera un potencial eléctrico que proporciona el gradiente térmico que estamos aplicando. Y el coeficiente de Seebeck, lo que hacer es una dependencia de esto de material y determina la magnitud del voltaje térmico que vamos a generar, ¿no? Entonces, en otras palabras, estamos convirtiendo lo que sería temperatura en voltaje, ¿no? Entonces, el uso de gradientes nos va a permitir optimizar este tipo de conversiones, ¿no? No solamente tomando en cuenta 1, 0, ¿no? Desde nuestro simple LM35 hasta la termocúpula más compleja, van a utilizar este tipo de coeficientes de Seebeck, ¿no? Tal- Ahora, los termopares, ¿no? Van a trabajar lo que sería la compensación en la unión fría, ¿no? Que es una técnica utilizada para corregir la temperatura en la unión que vamos a trabajar con el termopar. Y esto se va a basar a través de lo que es una ley de metales intermedios que en sencillo nos describe metales intermedios que afectan la tensión generada en este termopar, ¿no? Esencialmente también tendríamos que tomar en cuenta el procedimiento detallado para obtener mediciones térmicas precisas y confiables, ¿no? Porque como estamos hablando de cambios de temperatura, generalmente estamos hablando de compresión o expansión de un material, ¿no? Y ese gradiente nosotros tenemos que poder tomar en cuenta también como un aspecto de corrección al error como tal. A ver, voy a tener que rotar nomás porque no
¿Solamente hemos quedado 10 de los que pesamos o solamente por ser este primer día de clases estaremos así? ¿Quién me puede comentar? A ver, chisméame si mantenemos, porque éramos creo que casi 20, ¿no? Sí, Riera, adelante, adelante. Yo creo que es por el primer día de clases, como fue miércoles, entonces. N- Supongo que es eso. ¿No era normalmente miércoles? Eh, Pasábamos viernes y sábado, ¿no ve? Sí, pues al principio sí, pero pensé que habían cambiado. Debe ser por ser enero, ¿no? Sí, yo creo. Para no meterle También pues, te comento que he visto que menos se están conectando últimamente siempre. así. Algunos creo que están recurriendo a los videos. Yo mismo en algunos modos no he podido participar muy activamente. Pero las veces que me he conectado he visto que comparando al inicio de la maestría, menos se están conectando. Pero están aprobando nomás, porque después a mí me gustaría, digamos, que de los 20 salgan másters, ¿no? Pero bueno, a ver, cerremos paréntesis, ¿no? Sobre este aspecto, no sé si nos quisieran comentar algo los expertos industriales. Ya prácticamente a esta altura debían ser todos expertos. Un año ya que estamos en la maestría. Más todavía. Bueno, yo a manera de apoyar la sesión que estamos teniendo esta noche, podría hablar un poquito de los termopares o termocuplas, ¿no? Que por definición, eh, por la ley de Seebeck, Thomas Seebeck ha descubierto este fenómeno que al unir dos metales distintos y someter esa su unión a una determinada temperatura, produce una fuerza electromotriz, ¿no? En su salida en milivoltios. Y claro, justamente hablando de esto de la unión fría, simplemente comentar de que antiguamente, como el termopar es la unión de dos metales distintos, entonces cuando se tenía que alargar el cable del termopar o de la termocupla, digamos, yo quería alargar, usaba como empalme un alambre de cobre, digamos. Entonces al empalmar, ¿qué pasaba? Que en esa nueva unión, digamos, de hierro-cobre por un lado, constantán y cobre por el otro, ya generaba nuevas termocuplas. Y eso generaba errores en la medición, ¿no? Entonces, esta compensación unión fría antiguamente, ¿qué hacían? Ponían hielo, hielo en cada uno de esos empalmes, en esas uniones, porque a 0 grados, digamos, no había modificación en los milivoltios en la salida. Pero hoy en día ya se utilizan cables de compensación o los mismos equipos electrónicos, ¿no? Donde se conectan estos termopares y ya permiten hacer esa corrección con su electrónica, con su procesamiento digital, ¿no? De las señales. Eso nomás quería acotar porque esto de la compensación fría es bien interesante, nada más. Perfecto, estimado Inge Peña. Yo les agradezco siempre a los que están compartiendo su experiencia con los colegas, ¿no? Porque yo digo, todos estos cursitos de posgrado, desde un simple diplomado hasta una maestría, como estamos viendo, muchas veces se aprende más de los colegas que, digamos, que del libro que pasa el profe, ¿no? A ver, aquí un poquito he encontrado mientras estaba hablando Jaime un ejemplito de cómo directamente convierte la electricidad bueno, la temperatura, la electricidad, ¿no? Aquí tenemos los dos tipos de conductores que decía hace un momento. Y estos dos van a ser ionizados, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un cambio de temperatura? Al ser metales distintos, no se van a expandir y encontrar al mismo ritmo, ¿no? Entonces, ese cambio de ritmo van a generar una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, con este pequeño circuitito más o menos se van a ubicar de lo que es este efecto, ¿no? Para complementar lo que estaba comentando nuestro colega.
Ahora, esto nosotros podemos realizar una modulación resistiva a nivel térmico como tal, ¿no? Lo que tendríamos, por lo tanto, una aplicación en lo que sería a nivel de sensores y termistores, ¿no? Que nos va a dar mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, los coeficientes PTC y NTC que nos van a permitir tomar en cuenta en un aumento o una reducción en la temperatura, no, de acuerdo a la temperatura, perdón, de manera que estas propiedades, por ejemplo, en este último caso, ¿no? Entre PTC y NTC, son radicalmente opuestas, ¿no? Y eso puede ser justamente un factor clave que nos permite relacionar directamente un tipo de sensor, en este caso, ¿no? Entonces ahí tendríamos el manejo de coeficientes que nos van a permitir realizar una modulación resistiva. A ver, vamos a ver si les puedo mostrar, por ejemplo, un caso similar de la ecuación de... Por si acaso no es muy antiguo, ¿no? Estamos hablando de unos 15 años atrás que estamos modelando. A ver, paso, está tardando a ver. Aquí están las dos ecuacioncitas, ¿no? Esta de acá es la de Van Heusen, que es más genérica, y esta de aquí abajo es la simplificada de calendar, ¿no? Pero como aquí mismo dice, está restringida en este rango de temperatura, que para muchos casos es más que suficiente, ¿no? Y como lo dice ahí mismo, ¿no? Estos valores son obtenidos de manera experimental, ¿no? Me voy a saltar al siguiente tipo de sensores, ¿no? Tenemos lo que sería el tipo de sensor óptico, ¿no? En realidad lo que tendríamos que tomar en cuenta es el efecto fotovoltaico en este caso, ¿no? Es decir, que nosotros podemos, al cambiar de nivel de energía, ¿no? Lo que dicen el salto de banda o band gap, un fotón va a ser producido. O podemos en este caso recibir ese fotón y por lo tanto tener esa variación en el caso de la energía, ¿no? Esto viene de la física de materiales donde el fotón tiene que cambiar o tiene que superar esta banda o este salto de banda de energía para poder excitar electrones y generar corriente, ¿no? Entonces, en este caso vamos a generar también lo que serían huecos, ¿no? Donde va a crear pares electrón-hueco de tal manera que permiten que el flujo eléctrico del conductor o del semiconductor sea eh, más acelerado. Es caso típico, por ejemplo, de los diodos PIN, ¿no? Ahora, en algún caso, por ejemplo, podemos aprovechar en los diodos APD o los o diodos de avalancha
este mismo efecto para que sea un poquito más amplificada, entre comillas, la corriente, ¿no? En el caso de los efectos de aplicaciones de detección óptica, se van a utilizar para detectar luz en distintos dispositivos, ¿no? Como por ejemplo lo que son cámaras ópticas o los simples fotodetectores que van a decir, bueno, ahí no hay luz, ¿no? Sobre estos dispositivos tenemos también lo que son modulaciones espaciales, ¿no? Y se basa en interrumpir esencialmente lo que serían el haz para generar señales moduladas en posiciones espaciales precisas, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, pues, se puede trabajar con un código Gray, ¿no? Que lo que nos va a permitir es reducir los errores para cambiar, ¿no? Y esto nos va a mejorar lo que sería la fiabilidad, ¿no? Entonces, es preferible utilizar este tipo de códigos y son sencillos de manejar también, ¿no? Las aplicaciones de control, bueno, vamos a utilizar para posicionamiento exacto y control en sistemas automáticos generalmente, ¿no? Les voy a hacer un recuerdo un poquito de lo que es, la generación de estos códigos, ¿no? A ver, voy a utilizar como pizarrita siempre mi Word. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a poner, con esto, por ejemplo, aquí voy a empezar por el básico, ¿no? Cero arriba y luego un 1. Entonces aquí voy a poner cero y uno. ¿Y cómo genero mi código Gray? Voy a agarrar y voy a imaginar que en esta rayita hay un espejo. Entonces el uno se refleja con el cero, ¿no? Y este que está más lejos se va a reflejar acá atrás, ¿no? Y le voy a aumentar ceros arriba y unos abajo. Entonces no es el único código Gray que podemos generar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya nuestro código Gray de 2 bits, ¿no? Fíjense que entre este y este solamente hay un bit de cambio, entre este y este también, y entre este y este también. Solamente en este bit, solamente este bit, etcétera, ¿no? Ahora, quiero generar de un bit más, entonces, permítame que lo acerque un poco a esto. Misma idea, lo que hago es, ya lo estoy haciendo demasiado básico, ¿no? Me voy a inventar que aquí estamos reflejándonos. Entonces, donde veo un reflejo, le coloco acá, ¿no? Ahora viene el 0,1. Voy colocando de a poquito. Obviamente tiene que ser código Gray también, ¿no? Porque si no, no va a funcionar este caso, ¿no? Un código Gray de un siguiente nivel se genera del siguiente código. Entonces, arriba le aumento ceros
Y debajo de la rayita le voy a colocar unos. No, y así podríamos generar códigos de este estilo de no solamente 3 bits, sino de la cantidad de bits que ustedes requieran, ¿no? Y tenemos un código tipo grade, en este caso de 3 bits, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Cerrar uno más, que va a generar, a diferencia del código binario, pues una reducción de errores, ¿no? Al codificar la salida de mi sensor de esa forma, en mi posición óptica, pues me va a reducir también lo que sería la probabilidad de error, ¿no? Ahora, tendríamos también lo que son las redes de Bragg, ¿no? Las redes de Bragg va a tomar en cuenta, por ejemplo, el principio de modulación por deformación, ¿no? Que es lo bueno que, a diferencia de los piezoeléctricos, tienen una inmunidad en las interferencias electromagnéticas, ¿no? Las emisiones de interferencias electromagnéticas como motores, otro tipo de dispositivos, celulares, redes inalámbricas, etcétera, apuntan a una tendencia futura, ¿no? La deformación entonces altera la longitud de onda reflejada en la fibra óptica y, como le decía, los sensores no se ven afectados por interferencias electromagnéticas externas. Asimismo, se espera en un futuro mayor integración y sensibilidad cuando se manejen sensores ópticos en fibra. Otro tipo de sensores magnéticos inductivos, si nosotros analizamos de manera comparativa, ¿no? Tenemos lo que sería la fuerza de Lorentz, que desvía portadores de carga, generando un voltaje transversal detectable. Tenemos, por ejemplo, lo que son parámetros de voltaje. El voltaje de Hall depende de la corriente y del campo magnético, y también del tipo de portadores eléctricos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones, no? Generalmente se utiliza esto en sensores robustos, pero puede verse afectado por interferencias porque, a diferencia de los Bragg de fibra, pues estos sí son afectados por emisiones de interferencia electromagnética. En el caso de inducción magnética, tenemos el manejo de lo que sería la ley de Faraday, donde un cambio en el flujo magnético va a generar un voltaje en el conductor. Y tenemos también lo que son sensores de velocidad, ¿no? Y desplazamiento que se manejan en alta precisión. Luego tendríamos lo que serían los sensores mediante, que van a medir mediante reluctancia variable, donde el flujo magnético cambia según la reluctancia y permite la detección precisa. En el caso de los sensores inductivos de precisión, la demolición de señales van a ser utilizando lo que serían seno y coseno, y van a procesar señales para obtener una posición absoluta exacta y continua. Mientras que en el principio de transformaciones variables se va a realizar a través de transformadores rotativos cuya inductancia va a cambiar con la posición angular. Ahora, en entornos adversos se va a tener alta precisión y resistencia frente a vibraciones, polvo, humedad y otros aspectos que otros sensores no tienen, ¿no?
Ahora, si comparamos, por ejemplo, los sensores, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta efectos físicos para comparar sensores, ¿no? Nivel piezoeléctrico, Hall, óptico y termoeléctrico. Es lo que hemos visto en esta segunda parte de la clase. ¿Cómo lo podemos evaluar? Tomando en cuenta la robustez del dinamismo, la precisión y el rango que van a ser analizados. Y bueno, se recomienda que las aplicaciones y limitaciones tecnológicas sean señaladas siempre para el uso de cualquier sensor, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un sensor piezoeléctrico, tiene bastante dinamismo, entonces podemos hablar de que tiene alto dinamismo, es de una robustez media, tiene mayor precisión y su rango es medio. Los sensores de efecto Hall tienen un dinamismo medio, tienen una robustez bastante alta, precisión menor que los anteriores, una precisión media, y un rango más amplio que los anteriores. El sensor óptico no va a tener mucho dinamismo, pues, lo clasificamos como un dinamismo básico. La robustez, por su delicadeza especialmente, es baja, la precisión es alta y el rango es un rango medio, ¿no? No es ni muy alto como el que tenemos acá. En el caso del termoeléctrico, el dinamismo es relativamente similar a lo que serían los del efecto Hall. Tenemos lo que sería la robustez, que sería tomada como media, y la precisión es la menor de todas las anteriores, ¿no? El rango también podemos tomar en cuenta que es bastante alto para lo que serían este tipo de sensores, ¿no? Obviamente no se puede comparar realmente lo que sería, por ejemplo, digamos, un sensor óptico con un sensor piezoeléctrico. Son totalmente distintas las aplicaciones que vamos a manejar, ¿no? Y en los entornos también. Ahora, tenemos en cuenta, por ejemplo, que el ruido intrínseco en efectos físicos va a existir, ¿no? Cada efecto que nosotros manejamos a ese nivel es clave, ¿no? Para mejorar la precisión de nuestra medición. En la transmisión, el cuello de botella, pues va a ser realizado porque esto va a limitar la eficiencia de información en sistemas físicos, ¿no? No podemos transmitir a cualquier velocidad, no tenemos que restringir a lo que es la red, etcétera, ¿no? Eh, Sin embargo, para la mayoría de los casos, especialmente a nivel industrial, no se necesita tanta velocidad, ¿no? No es así como en robótica, ¿no? En robótica sí se requiere mayores velocidades, sí se requiere mayores precisiones y respuestas en tiempo real, ¿no? De esa manera nosotros tenemos que seleccionar los sensores correctos. La eficiencia de estos sensores va a depender de los factores que vamos a diseñar nosotros, ¿no? Finalmente, para concluir la clase de hoy día, decimos que tenemos avances tecnológicos clave, ¿no? Que van a mostrar una innovación que mejora la precisión y eficiencia de estos transductores modernos. Tendríamos la interacción multidisciplinaria, ¿no? Y tenemos una tendencia en lo que es miniaturización de estos sensores, ¿no? Cada vez más pequeños, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí tendríamos lo que es la precisión y el manejo de los sensores más típicos a nivel industrial. Bueno, y en robótica también, ¿no? Para no estar apuntando a una ventana vacía, dejar de compartir y aquí están saliendo todos ustedes. Ok, entonces
Hasta ahí la parte teórica de hoy día. No sé si algún comentario, pregunta. Supongo que no. Entonces, yo tenía preparado un pequeño tallercito que nos permitiría afianzar directamente estos datos, estos valores que nosotros hemos estado hablando durante la noche. Y por aquí lo tengo, mi documentito. Deme un segundito, por favor. Estamos buscando. ¿Sí? Tenía incluso mi codiguito en MATLAB y en Python. Aquí está. Bien, a ver, voy a compartir otra vez. Espero que no haya problemas con el MATLAB, porque a veces sí se tranca. Bueno, aquí tengo MATLAB y voy a inicialmente caracterizar mi sensor. Y para ello voy a utilizar este codiguito. Ya. Entonces, un poquito de explicación, ¿no? Inicialmente estoy limpiando todo, obviamente, y luego estoy colocando lo que son los parámetros, ¿no? La frecuencia, lo que sería el típico de amortiguación y la sensibilidad. Luego le estoy colocando la función de transferencia del sensor, ¿no? Que en este caso sería este de acá, y luego lo vamos a graficar, a ver si me sale. Mm, Aquí está, ¿no? Entonces, ahí está mi caracterización del sensor, ¿no? Como pueden ver aquí en el diagrama en bode, ¿no? Tenemos una especie de filtro pasa abajo, entre comillas, ¿no? Entonces tenemos a esta altura un cambio también en lo que sería la fase. Ahora vamos a ver lo que sería nuestra segunda actividad, que sería la sensibilidad versus el ancho de banda.
Voy a atravesar MATLAB y lo que voy a colocar es, bajo esa caracterización de mi sensor, voy a tomar en cuenta un incremento en lo que sería la sensibilidad, ¿no? Mayor que sensibilidad. Y, bueno, si aumentamos la sensibilidad, supuestamente se va a reducir esta frecuencia. Y el amortiguamiento vamos a tenerlo fijo para poder comparar entre uno y otro, ¿no? Entonces vamos a comparar y lo vamos a graficar. ¿Ok? Vamos a ver que genere. Ya está, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que estamos tratando de ver es la variación en lo que sería la baja y alta sensibilidad, ¿no? Entonces, con una baja sensibilidad, como pueden ver, se amortigua, se pone estable rápidamente, ¿no? Mientras que con una alta sensibilidad en el sensor, pues la frecuencia aumenta, como pueden ver, tarda más, en otras palabras, en estabilizarse, ¿no? Entonces, parecía, ¿no? Que cuando le doy más sensibilidad debería llegar a mi destino más rápido, pero como pueden ver es justamente al revés, ¿no? Entonces hay un compromiso entre lo que sería la parte de la sensibilidad, ¿no? Y el tiempo de respuesta. Finalmente aquí tendríamos lo que sería, voy a pasar a MATLAB, veamos esta última parte de la actividad 3. Ah, aquí estamos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a chequear es la estabilidad en el raso cerrado, ¿no? Entonces tenemos la planta en un sistema de segundo orden y el diseño del controlador, por ejemplo, PI, ¿no? Proporcional integrativo agresivo, dándole los valores de constante proporcional y constante integrativa de 1,5 y 2 respectivamente. En el primer caso vamos a ver en lazo cerrado con este sensor ideal y en un segundo caso vamos a ver con un sensor real, ¿no? Y vamos a analizarlo eso y obviamente de manera gráfica vamos a chequearlo. Ya se me ha generado. Como pueden ver, la respuesta al escalón en un fugaz ideal y en un no real son muy similares, fíjense que son casi lo sigue prácticamente a la misma velocidad. El desfase entre el ideal y el sensor real es muy similar. Y si vemos, por ejemplo, en magnitud y fase, pues tenemos los valores típicos de corte que tendríamos para las frecuencias del sensor PI, ¿no? Entonces, ese tallercito yo quería que lo hagamos. Obviamente, con esta primera clase no estoy seguro si lo tienen siquiera instalado MATLAB en sus máquinas, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿hacemos ahorita el taller o lo dejamos para el día viernes que lo hagan en su casa? Podría ser una tarea, Ricardo, ¿no?
Yo no tengo MATLAB instalado, por ejemplo, pero Internet igual es medio malo. No sé qué dicen los demás, ¿no? Ahora, por si acaso, también lo he puesto en Python, ¿no? Pero igual hay que instalar la librería de control de Python. Entonces les voy a pasar yo ambos, ¿les parece? En Python y en MATLAB para que ustedes, por el lado que gusten, lo hagan. Y bueno, entonces acabaríamos un poquito más temprano la clase de hoy, pero con el compromiso que al empezar el día viernes ya podemos ver los resultados. Bueno, hay tres que están de acuerdo, los demás se han dormido. Pero esto tiene que ser grabado también, ¿no? Todos los que están de acuerdo, pónganle ok, por favor, a ver. Me voy a quitar el compartido así, pero la mayoría está de acuerdo. Perfecto, entonces les voy a pasar el documentito, lo voy a colocar obviamente en la plataforma también. Y el taller entonces se los dejo ya a la segunda parte de la clase y ustedes lo van completando. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, muchas gracias por haberse conectado hoy día. Bienvenidos a la primera clase de la maestría del año. Y ya oliéndose a máster la mayoría, ¿no? Porque ya estamos cerca al finalizar, son 15 módulos, si no me equivoco, la maestría. Entonces, ánimo, ¿no? Ya nos falta poco. Voy a cortar la grabación en este momento.